estado aprendiendo estos domingos pasados, 2 domingos anteriores, y vamos esta mañana, hermanos, a volver ahí al texto. No sé yo si usted ya lo haya aprendido de memoria, y si no lo ha aprendido, pues vamos a repetirlo 2, 3 veces para que también usted lo aprenda. Juan 5:39. ¿Ya lo tiene, hermano? Lo decimos, por favor, lo leemos, lo repetimos. Es Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Quién me lo puede decir, hermanos, de memoria? Aunque ya me lo haya dicho el domingo pasado o el domingo antepasado. Pero dice, hermano, yo lo quiero decir, yo quiero participar. Adelante, hermanos. ¿Nadie? ¿No? ¿Hermana? Correcto. Juan 5:39. Muy bien. ¿Quién más? Hermana Adela. Correcto. Dios le bendiga, hermana. Gracias. ¿Quién más lo puede decir, hermanos? De memoria. De memoria. ¿No? ¿Nadie más? Lo repetimos otra vez, hermanos. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Ahora, hermano, ponga ese versículo en su corazón, porque la explicación de este versículo es Cristo recomendándonos escudriñar la Biblia. Ahora, si Cristo lo recomendó, ¿cree usted que no es importante? Claro que es importante, hermano. Es importante escudriñar la Biblia. En todo tiempo ha sido importante y básico para la vida cristiana. Pero yo creo que en estos últimos tiempos, hermano, cuando el engaño abunda, cuando el error abunda, cuando, hermanos, hay tanta gente haciendo cosas que aparentemente son correctas o bíblicas, tenemos que escudriñar la Biblia para saber, para enterarnos, para conocer realmente si lo que se hace es correcto o no es correcto. Amén, hermanos. Entonces, le digo, es crucial esto, es importantísimo que atendamos a esta recomendación de Jesús en Juan 5:39. El tema que estamos mirando, hermanos, en nuestros estudios bíblicos de escuela dominical es el origen de la Biblia. Ese es. Y no hemos salido de la primera lección. Ya tuvimos 2 domingos anteriores con esta misma clase. Y, hermanos, esta mañana vamos a continuar y yo espero que terminemos. El domingo pasado mirábamos que debemos conocer la Biblia como hijos de Dios. Y nada más a forma de repaso, ¿para qué nos ayuda o en qué nos ayuda conocer la Biblia como hijos de Dios? Bueno, nos ayuda cuando buscamos la dirección de Dios. Se dice muy acertadamente, hermano, que cuando usted ora, usted habla con Dios, y cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted. Y eso es así, hermano. Realmente debemos de permitir que Dios nos hable, y no tenemos que esperar escuchar la voz de Dios de una forma audible. Hermano, que desde el cielo Dios, ¿qué andas haciendo? Estás mal, obedece. No vamos a escuchar así la voz de Dios actualmente, porque no podemos, no somos capaces. Pero Dios nos ha dejado su voluntad de una forma escrita. Amén, hermanos. Dios nos ha dejado su voluntad de una forma escrita. Por eso es que tenemos que leer la Biblia para buscar dirección de Dios en nuestras vidas. La razón número 2 de por qué leer la Biblia como hijos de Dios es porque necesitamos el divino consuelo. Normalmente nosotros muchas veces somos afligidos, somos cargados de muchos problemas, dificultades,
Y dice Jeremías, en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tus palabras, dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces tenemos que leer la Biblia para ser consolados. Pero número 3, tenemos que leer la Biblia cuando necesitamos fortalecer o aumentar nuestra fe. En Lucas 24:32, hermanos, nos habla acerca de eso. Luego hay una pequeñita lista y aquí comenzamos esta mañana. Y si usted quiere anotar esta lista, puede hacerlo. Si no quiere, no lo haga. Pero mire, yo le he titulado a esta pequeña lista ¿dónde buscar en la Biblia? ¿Dónde buscar en la Biblia? Así le he puesto de título. Ahora, son 10 cosas, hermanos, o 10 versículos que usted puede, bueno, son más versículos porque hay citas que traen hasta 3, 4 versículos, pero son pasajes clave donde usted puede buscar en la Biblia ciertas cosas claves para su vida. Número 1, ¿dónde encontrar salvación en la Biblia? Usted tiene que ir a Juan 3 y 16. Ahí la Biblia habla de salvación. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el versículo habla de salvación. ¿Dónde encontrar en la Biblia un pasaje bíblico para combatir la ansiedad? Número 2, Filipenses 4:6-7, para combatir la ansiedad. Número 3, para combatir el temor. Hebreos 13:5-6. Número 4, ¿dónde encontrar dirección divina? Santiago 1:5-6. Número 5, ¿dónde encontrar descanso? Mateo 11:28-30. Número 6, ¿dónde encontrar consuelo? Romanos 8:26-28. Número 7, para combatir el sufrimiento. Segunda de Corintios 12:8-10. Ahora no vamos a ir a todas, hermano, porque el tiempo es limitado, pero para resistir la tentación, número 8, Santiago 1:12-16. Número 9, encontrar perdón. Primera de Juan 1:7-10. Y número 10, donde dice que tenemos que alabar al Señor. Hebreos 13:15. Bueno, son 10 versículos clave o 10 pasajes clave en los cuales usted puede encontrar ayuda en la Biblia, ayuda divina, porque necesitamos ayuda divina, hermano. En muchas ocasiones, la mayor parte del tiempo, los seres humanos estamos necesitando ayuda divina. Amén, hermanos. Y comenzamos aquí esta mañana. Es el punto número 3 en nuestra lección que se llama el origen de la Biblia, la palabra de vida de esta mañana. Número 3, debemos conocer la Biblia como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, hermanos, si algo debemos conocer, pues es la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo nos podemos llamar pueblo de Dios si desconocemos la palabra de Dios? Es ilógico eso, hermano. Es como si usted se llama ingeniero y no sabe nada de ningún tipo de ingeniería. Yo sé que hay diferentes ingenierías, pero usted se llama ingeniero, pero no conoce ninguna rama de la ingeniería. Es absurdo. Es como si usted dice que usted es chef y no sabe cocinar ni un huevo. Entonces, ¿cuál chef tenemos? Usted dice que es mecánico, pero no sabe ni aflojar una tuerca. ¿Sí me está siguiendo la idea, hermano? Nos decimos pueblo de Dios y luego desconocemos la palabra de Dios. Es ilógico eso. Amén, hermano. No. Si el pueblo de Dios debe conocer la palabra de Dios, la palabra de su Dios, al Dios que dice proclamar y que dice que está obedeciendo, ¿cómo usted va a obedecer una orden si desconoce la orden?
Como aquí en Saltillo, mano, hay una frase, mano. La frase deste. No sé si es en todo Coahuila o nada más en Saltillo, mano. Dice, es que yo le dije a deste que trajera el deste para el deste con el deste. Mande. ¿Sí me está siguiendo, mano? Pues dime qué es el deste primero para yo traerte el deste para el deste, ¿no? Pero yo una vez escuché así una conversación y me quedé así como, ¿qué será el deste? Pues nunca me dijeron qué era el deste. Si desconocemos la orden, no podemos obedecer la orden, hermanos. ¿Me estás siguiendo, hermano? Si desconocemos la orden, no podemos seguir al pie de la letra la orden. Entonces, si desconocemos la palabra de Dios, pues ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Segunda Timoteo 3:15, hermano. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15. Si alguien lo encuentra y quiere leerlo, puede leerlo con toda libertad. Segunda Timoteo 3:15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lo que le dice Pablo a Timoteo es, y que desde la niñez has, ¿qué, hermanos? Sabido. Es importante saber lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y realmente, hermanos, así es como cada uno de nosotros vinimos al conocimiento de la verdad. Supimos que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. ¿Cómo? Bueno, cuando alguien nos leyó en la Escritura nuestra necesidad. Entonces después, como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, pues lógicamente que vamos a necesitar seguir conociendo más de la palabra de Dios para poder obedecer a Dios. A través de la historia, hermanos, muchos grupos se han denominado a sí mismos pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo distinguir? Fíjese bien esto, hermano. Esta pregunta es clave. ¿Cómo podemos distinguir si un grupo es pueblo de Dios o no? ¿Alguien me pudiera decir, hermanos? ¿Cómo podemos distinguir si un grupo que se autodenomina pueblo de Dios es pueblo de Dios o no? ¿Cómo pudiera usted distinguirlo? Hay un grupito allá, hay otro grupito allá y hay otro grupito acá que así mismo se autonombran o autodenominan pueblo de Dios. Pero ¿cómo podemos saber si realmente ellos que dicen ser pueblo de Dios son pueblo de Dios? ¿Cómo le haría usted para distinguirlos? ¿Perdón, hermano? Cuando son guiados o dirigidos por la palabra de Dios, hermano Eduardo, hermano. Que ese grupo hace la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? Bueno, ahí vamos, hermano. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo podemos distinguirlos? Otro distintivo, ya tenemos dos distintivos de este grupito que se dice pueblo de Dios. Son guiados por la palabra de Dios, se dejan dirigir por la palabra, pero también, hermanos, obedecen la palabra. ¿Qué más, hermano? Por su testimonio, la manera de vestir, la manera de comportarse, todo esto. Ahora, todo, bueno, si son cristianos, pues deben ser dirigidos, como dice el hermano, tanto en su testimonio personal como en su forma de ser y vestir, todo esto, deben ser dirigidos por la palabra de Dios, me imagino, ¿verdad? Ahí va la respuesta, hermano. Y sí, tienen razón, hermano. Dice, cualquier grupo que se sujete a las normas bíblicas y tenga como única regla de fe y práctica las Sagradas Escrituras. Este es del pueblo de Dios. Otra vez, cualquier grupo que se sujete a las normas bíblicas y tenga como única regla de fe y práctica o conducta las Sagradas Escrituras. Ese es pueblo de Dios, hermano. Porque, hermanos, actualmente hay muchos que se dicen pueblo de Dios.
Muchos grupos que y forman iglesias y aún sectas religiosas grandes, como los testigos en Jehová, como los mormones también, hermanos, como los adventistas del séptimo día, como, no sé, muchos grupos religiosos, sectas religiosas que dicen que son pueblo de Dios. Pero, hermano, cuando usted analiza las vidas personales de los actores de estos grupos, se da cuenta, hermano, que no se apegan a las sagradas escrituras. No se rigen por la Biblia. Realmente, hermano, han dejado el camino derecho y han ido tras sus propios veredas y perversiones. Y, hermano, no podemos nosotros ni estar de acuerdo con ellos, ni llamarles pueblo de Dios. Sin embargo, el hombre, hermano, no ha hecho caso de la autoridad de Dios contenida en la palabra de Dios. El hombre ha tratado de evadir su responsabilidad de obediencia, anteponiendo sobre la obediencia a la palabra de Dios sus propios intereses. Y esto, hermanos, pues nos deja, si somos así, nos deja fuera del nombramiento de pueblo de Dios. Si algo tenemos que hacer, hermano, como cristianos, como pueblo de Dios, es no anteponer nuestros propios intereses por encima de la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios está por encima de todo, hermanos, de todos sus intereses, aún nuestros intereses personales, si usted quiere llamarle así. El hombre le ha dado más importancia, hermano, a otras cosas que han hecho prácticamente débil la autoridad del texto sagrado. Ahora vamos a ver esta mañana algunos énfasis aparte de la palabra de Dios, algunas cosas a las cuales el hombre le ha dado más importancia que a la palabra de Dios. Ahora Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Esa es la base, hermano, para el cristianismo, hermano, las sagradas escrituras. Si nosotros vamos a hacer algo, es porque está en la Biblia. Si nosotros vamos a dejar de hacer algo, es porque no está en la Biblia. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces, hermanos, yo espero que esta mañana realmente, hermanos, le demos a la Biblia toda la autoridad que se merece sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas. Hay una cosa, hermanos, y esa es la primera, número uno, a lo cual el hombre le ha dado más importancia que a la Biblia, y se llama la tradición. La tradición. Hermanos, muchos hombres le han dado más importancia a la tradición que a la palabra de Dios, hermanos. Y ese es un problema grande y grave. Hermano, aquí adelante de donde está la hermana Katy, aquí está la hermana Katy, levante la mano, hermana Katy. Allá adelante hay lugar, hermano. Allá adelante hay lugar para que se sienten. Sí, hermanos, el hombre, hermanos, le ha dado más importancia a la tradición que a la palabra de Dios. Y, hermano, por eso es que tenemos tantos desvíos. Por eso tenemos tantas falsas doctrinas, hermano, por doquier. Y, hermanos, aquí en nuestro país, en México, hermanos, hay pueblos muy tradicionalistas. Sobre todo, hermanos, en el sureste de nuestro país, hermanos, hay pueblos donde se batalla para que el evangelio entre, hermano. Hay un estado, hermano, el estado de Chiapas, hermano. Es un estado donde, hermanos, los predicadores batallan mucho para que el pueblo deje sus tradiciones. Inclusive, hermano, hay una película, si usted la quiere buscar, hermano, por ahí, se la recomiendo, se llama Chamula, la película Chamula, donde cristianos fueron desplazados, les arrebataron sus tierras, a algunos los mataron a machetazos, hermano, porque estos cristianos no quisieron ya seguir bajo las tradiciones de su pueblo. Ellos aceptaron la palabra de Dios, el evangelio, y por esta razón de querer vivir como Dios dice en su palabra, esta gente fue muerta, o algunos fueron ahorcados, fueron quemados,
otros fueron desplazados de sus propiedades, les quitaron todo, y todo, hermano, a causa de que ya no quisieron seguir con las tradiciones de su pueblo. Hay pueblos muy tradicionalistas y hay una iglesia, y espero no ofender a ningún católico aquí esta mañana, pero la iglesia católica, hermano, es muy tradicionalista y ponen la tradición por encima de la palabra de Dios, hermanos. Y eso es incorrecto, hermano. Las tradiciones cambian, hermanos. Si nos vamos a dejar guiar por las tradiciones, pues hay muchas tradiciones incorrectas. Por ejemplo, la tradición del Día de Muertos, nada que ver con el cristianismo. Pero tenemos cristianos todavía celebrando el Día de Muertos. Eso no tiene nada que ver con la Biblia ni con Dios. Y así pudiéramos mencionar varias tradiciones, hermano, pero que son incorrectas. Ahora, la tradición puede ser un obstáculo, y de hecho es un obstáculo para que el cristiano se someta exclusivamente a la autoridad de la santa palabra de Dios. Cuando la tradición, hermanos, se coloca al lado de la Biblia pierde importancia para el cristianismo y el cristiano. La Biblia se iguala entonces en su autoridad con la de los hombres que la interpretan. Y si solo un grupo selecto de personas ha interpretado la Biblia, ellos mismos se han convertido en autoridad en asuntos de doctrina y práctica de las palabras divinas. Y eso, hermanos, no es así. Miren lo que dice Cristo acá en Mateo 15, 16. Vaya por favor conmigo. Mateo capítulo 15, verso 16. ¿Ya lo encontramos, hermanos? $15.6, hermano. Yo me equivoqué por 10 dígitos. Es 15:6. Ya está ahí. ¿Alguien lo puede leer? Ahora, esto de la tradición, gracias hermana Brigitte, esto de la tradición no es nuevo. Ya hace 2000 años, hermano, cuando Cristo estuvo predicando aquí en la tierra, ya existía la tradición. Cristo tiene que reprender a los maestros de la ley respecto a la tradición. Dice el versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado o hecho inválida o ineficiente el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por eso es, hermanos, que la tradición no es correcta, porque muchas veces nos vamos por lo más fácil. Y hermanos, yo he aprendido algo, hermanos. Yo no sé usted si me queda la razón o no. Yo fui salvo, llegué a la iglesia en 1986, hermanos. Y yo he aprendido algo, hermanos, que si hay algo difícil, hermanos, en esta vida, es obedecer la palabra de Dios. Porque ahora, ¿por qué es tan difícil obedecer la palabra de Dios? Bueno, hay varias razones. Puedo predicarle sobre eso esta mañana, pero mire, una de las razones de por qué es difícil obedecer la palabra de Dios es esa precisamente, porque es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, ni es mi propia voluntad la que yo estoy obedeciendo cuando estoy obedeciendo la palabra de Dios, y eso hace difícil la obediencia a la palabra de Dios, porque normalmente el ser humano quiere hacer lo que a él le gusta, lo que él quiere. Ay, es que a mí me gusta así. Pues si no le gusta a Dios, no importa cuánto nos guste a nosotros, hermano. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Y ahí está la dificultad, ahí está la gravedad del asunto, ahí está el grado de dificultad
para obedecer la palabra de Dios. Por eso es que es mucho más fácil obedecer la tradición, por ejemplo, obedecer la palabra de un hombre, obedecer mi propia voluntad, obedecer lo que fulanito dice, lo que sutano dice, aunque esté fuera de contexto bíblico. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces dejemos a un lado la tradición, dejemos a un lado aquello que afecta nuestra obediencia a la palabra de Dios. Estamos discutiendo el punto de debemos conocer la Biblia como pueblo de Dios. Ahora, si usted es pueblo de Dios, si usted es salvo por la gracia de Dios y usted va al cielo cuando usted muera, entonces, hermano, el Espíritu Santo le va a ayudar a usted para que usted se sujete a la palabra de Dios. Porque en nuestras fuerzas, hermanos, es casi imposible sujetarnos a lo que Dios dice. Número 2, entonces la tradición ha sido un obstáculo para eso. Número 2, la hipocresía. La hipocresía de ciertos hombres también, hermanos, es un obstáculo para la obediencia a la palabra de Dios. Mire, rápido le explico esto. Alguien puede decir que la Biblia es su libro de texto. Otra vez, alguien puede decir que la Biblia es su libro de texto, que es su norma de conducta, y sin embargo, no vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Se llama hipocresía, falsedad, autoengaño. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros no podemos decir que si es que la Biblia es el libro en que yo me baso, es mi libro favorito, es mi libro de texto, es mi libro de conducta, y luego no vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Eso no es correcto, hermano. Aunque esta persona diga que estudia la Biblia, aunque esta persona diga que conoce la Biblia y aún aconseja a otros con la Biblia, pero vive como él quiere y hace su propia voluntad, esa es hipocresía, hermano. De nada nos va a servir, hermanos, decir todo eso. Es que yo creo en la Biblia, es que la Biblia es mía, es que yo me baso en la Biblia, y luego usted da un consejo, alguien da un consejo, pero luego esa persona no sujeta su propia vida a lo que dice la Biblia, hermano, eso se llama hipocresía. Mire, 1 Timoteo 1:15, como Pablo le dice a Timoteo esto. 1 Timoteo 1:15. ¿Estamos ahí, hermano? 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Qué bonitas características, hermano, tiene la Biblia. Número 1 dice es fiel. Luego número 2 es digna, merece ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa palabra fiel y digna? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Bueno, para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo o acorde a la palabra de Dios, tenemos que dejar que la palabra de Dios primero haga efecto en nosotros, hermano. De esa forma, mire, si usted da un consejo o usted dice que la Biblia es su libro favorito, no va a estar diciendo mentiras ni va a ser falso eso, porque realmente está usted viviendo lo que dice la Biblia. Pablo se pone, hermano, Pablo podía predicar la palabra de Dios y decir, ustedes hagan esto, ustedes hagan otro, pero él no hacer nada. Y eso es incorrecto, hermano. Pero si yo le digo a usted, hermano, venga a la iglesia y hermano,
Por ejemplo, el hermano Edgar, yo lo he invitado a la iglesia, hermano, te esperamos, hermano, no sé a cuánto les he mandado texto ahora con esto de la pandemia, hermano, lo espero en la iglesia, hermano, véngase a la iglesia, y luego usted viene y yo no estoy aquí. Y luego usted viene a otro culto y yo no estoy aquí. Y nunca me aparezco, un mes y yo no vengo a la iglesia, y ahí estoy, aquí vivo arriba, hermano, y ahí estoy arriba, nomás no bajo. Hermano, eso sería hipocresía. ¿Para qué animarle a usted a venir a la iglesia si a mí no me gusta venir a la iglesia? Y así sucesivamente pueda darle muchos ejemplos, hermano. Entonces, si vamos yo voy a invitarle a usted a venir, pues es que yo estoy interesado en venir a la iglesia y estar aquí, hermano, en la casa de Dios y gozarme. Y sí me está siguiendo, hermano. Número 3, estamos hablando debemos conocer la Biblia como pueblo de Dios y para poder dejar a un lado la tradición, la hipocresía, el sectarismo. El sectarismo. Hay quienes por respaldar algunas ideas ajenas a la enseñanza bíblica no escatiman argumentos para torcer la correcta interpretación de la Biblia. Eso se llama sectarismo, hermano. ¿Sabe qué? Lo que hace un sectario o lo que hacen las sectas religiosas, le voy a decir qué es lo que hacen. Toman un solo versículo bíblico y en ese solo versículo bíblico fundamentan sus supuestas enseñanzas bíblicas. Eso es lo que hace una secta religiosa. Y eso es lo que también están haciendo muchos cristianos, hermano. Se agarran de un solo versículo y dicen, no, es que aquí dice así, así dice y así yo creo. Cuando realmente la verdadera hermenéutica, hermano. ¿Qué es hermenéutica, hermano? La hermenéutica, hermanos, es la ciencia de la recta interpretación de las sagradas escrituras, hermano. Eso es la hermenéutica. Hermanos, para ser un buen hermeneuta o un buen intérprete de la Biblia debe ser tomada, hermanos, en su totalidad. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Biblia toma el mismo rumbo y es el mismo rumbo que el que enseña la palabra de Dios debe tomar. No podemos agarrar un texto y sacarlo de su contexto o sacarlo de los demás textos que lo rodean, porque lo usaríamos como un pretexto para hacer lo que nosotros queramos hacer. Y eso no es correcto, hermano. Entonces, si usted va a interpretar la Biblia, si usted va a dirigirse con la Biblia en mano, entonces tenemos que aceptar la Biblia de pasta a pasta. De pasta a pasta. Estaba mirando, hermano, una imagen. Traía un texto la imagen. Una persona le estaba dando un libro a un niño. Y le estaba diciendo al niño, tal vez usted ya miró esta imagen también. No tienes que aprenderlo. Nada más ábrelo y ya. Dice, no se descarga porque no usa pilas. Porque hoy estamos acostumbrados a la tecnología, hermano, que tenemos que darle un like o tenemos que moverle, si es touch su teléfono, ya todos están así, la mayoría, hermano, y se descarga. Hermano, este es un libro, hermanos, que de pasta a pasta nos va a enseñar grandes verdades de Dios, hermanos. Pero no tenemos que ser sectarios, hermano. Porque le repito, un sectario solamente agarra un solo versículo y de ahí nadie lo mueve. Es que esto dice aquí así. Aunque ese versículo contradiga el resto de la Biblia. Bueno, si yo digo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es porque, hermanos, es lo que dice la Biblia. No solamente hay un versículo que dice eso. Juan 5:39 dice eso. Ahora vaya conmigo a 2 de Pedro, por favor, 3:15. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. 2 de Pedro 3:15.
¿Está ahí, hermano, por favor? Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha, ¿qué, hermano? Escrito, escrituras, Biblia. Dice Pedro, verso 16, casi en todas sus epístolas, se refiere al apóstol Pablo, y Pablo escribe 13 cartas, hermano, comenzando desde Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etcétera, etcétera, hasta Filemón creo que es. De Romanos a Filemón, 13 cartas paulinas. Y Pedro está diciendo aquí, dice, casi en todas sus epístolas, las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, hablando en ellas de estas cosas. Cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Si se le decían difíciles a Pedro, imagínense nosotros. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y dice Pedro, y las tuercen para su propia perdición. Eso es, amados hermanos, lo que hace un sectario. Tuerce las escrituras y las tuerce para su propia perdición. Les doy un ejemplo. ¿Sabe usted cómo comenzó la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Que actualmente se llaman mormones. Y es la razón de por qué nosotros no debemos abrir la puerta a esa gente. Los mormones normalmente andan de dos en dos, un güero y un moreno, y traen aquí una plaquita que dice Elder fulano de tal. Ellos no traen buena doctrina. Yo tengo ahí entre mis libros de mi estudio, tengo un libro del mormón, hermano. Lo he leído, no mucho porque me da flojera. Se me hace una pérdida de tiempo leer ese libro en lugar de poderme leer la Biblia. Muchas historias fantasiosas, hermano, escribe ese hombre. Su iniciador, hermano, de esa iglesia se llamó Joseph Smith, José Smith. Y la razón de por qué él comienza la iglesia es, dice él en su testimonio personal, que bajó un ángel del cielo llamado el ángel Moroni. Y ese ángel le dijo que todas las iglesias en el año de 1838 por ahí estaban equivocadas. Que no había ninguna iglesia digna para que Joseph Smith asistiera y se uniera como usted esta mañana está aquí. Entonces que él tenía que levantarse y comenzar una nueva iglesia, porque todas las iglesias habían fracasado y se habían corrompido. Que la iglesia verdadera ya no existía. Eso fue lo que el ángel Moroni le dijo a José Smith. Por eso es que él se levantó y comenzó la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Qué ingratitud, hermano. Ahora, si la iglesia había dejado de existir y ya no estaba más en el mundo, entonces Cristo fue un mentiroso. Porque Jesús dice en Mateo que la iglesia nunca dejará de ser y que ni aun las puertas del infierno podrían contra la iglesia. La iglesia tiene promesa de prevalecer y permanecer hasta que Cristo venga por ella en este mundo, hermanos. Pero Joseph Smith dejó a un lado ese versículo bíblico y comenzó su propia secta religiosa. Hermanos, cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios, vamos a cometer graves errores. Y ahora, ¿por qué hablarle de esto? Porque, hermano, aún en las iglesias hay personas sectaristas, hermano, que nada más se agarran de un versículo y dicen, no, hombre, de aquí nadie me mueve, hermano. No, sí debemos movernos cuando ese versículo contradice todas las demás verdades bíblicas.
o esa idea contradice, porque la Biblia no se contradice a sí misma, pero cuando esa idea en nuestra cabeza contradice todos los demás enseñanzas bíblicas, debemos movernos del lugar. No estamos en el lugar correcto. No es esa la verdadera interpretación que ese versículo tiene. Amén, hermanos. Número 4, inciso D, otra literatura. Hay gente, hermano, que pone a la Biblia, con eso terminamos, hermano. Hay gente que pone a la Biblia a la par de otra literatura. Algunos ponen a la Biblia a la par de otras publicaciones religiosas. Creen algunas enseñanzas bíblicas, pero también creen otras doctrinas extrañas a la Sagrada Escritura. Dividen la autoridad divina entre la Biblia y otros libros, y es el caso del libro de Mormón. Para los mormones, hermanos, su libro de Mormón es igual o hasta más importante que la propia Biblia. Tiene otros libros como creo que se llama Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio, aparte del libro de Mormón, y lo ponen igual a las enseñanzas de la Biblia. Eso es un error. La Biblia es única. Los testigos sin Jehová, hermanos, ellos ponen por encima aún de la Biblia muchas de sus publicaciones. Y tienen libros también de doctrinas que hace Carlos Taze Russell, quien es el que inicia la secta de los testigos, y ellos ponen aún libros, publicaciones de ellos por encima de la misma Biblia. Incorrecto. Lo que son los adventistas del séptimo día, con Elena G. de White a la cabeza, hacen lo mismo también. Hay libros de profecía escritos por esta mujer que después se supo que estaba loca, tuvo que ir al psiquiátrico, y ella es la que comienza la iglesia de los adventistas, y hay libros de ella que los ponen también a la par o inclusive le dan más importancia que a la Biblia. Bueno, eso es incorrecto. La Biblia debe ser para el cristiano la última y la máxima regla de fe y práctica, hermanos. Pero estas personas dividen la autoridad divina entre la Biblia y otros libros. Viven algunas normas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y otras normas según lo dicen sus propias enseñanzas humanas. Vamos a 2 de Pedro 1:19. Vea cómo Dios dice aquí, cómo dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:19 al 21. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? ¿Ahí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, cómo Pedro lo expresa aquí. Dice, primeramente, tenemos también la palabra profética, es la Biblia más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque eso realmente esa es la Biblia. Y ese versículo concuerda con el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia alumbra en lugar oscuro, y en estos tiempos de tanta obscuridad en todos los aspectos, hermano, necesitamos la Biblia para ser dirigidos, hermano. Dice, hasta que el día esclarezca, llegará un día en que no tendremos necesidad de leer la Biblia, pues estaremos en el cielo, y el lucero salga en nuestros corazones, y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, y esto es lo que tenemos que entender aquí, hermanos, ahorita, esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no sé, hermano, cómo entienda usted ese versículo, pero lo que yo entiendo es lo siguiente: ninguna profecía, ningún texto bíblico, hermanos,
es para que yo lo interprete de acuerdo a mi conveniencia. Interpretación privada. Es que esto es lo que yo creo que dice. No es lo que usted o yo creemos que dice. Es lo que Dios dice que dice. Acá hay lugar, hermanas, miren. Aquí atrás de esas sillas están vacías. Interpretación privada, hermanos. La Biblia no es de interpretación privada, hermanos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dice el versículo 21, porque nunca la profecía, y aquí está, hermanos, el origen de la Biblia. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el origen de la Biblia. Por eso es que nos haríamos un bien grandísimo en estar atentos a lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Amén, hermanos. Porque el origen de la Biblia, mire, la Biblia no la hice yo. Una vez mi mamá, queriendo enseñarle a uno de sus cuñados con la Biblia cómo ser salvo, le dijo a este hombre, bueno, es mi tío, ¿verdad? Tío político. Dijo, no, María, porque mi mamá se llama María. Dijo, no, María, yo no creo en la Biblia porque la Biblia la hicieron los aztecas. Benditos aztecas hubieran sido. Hubieran sido los hombres más inteligentes del mundo. Ellos no hicieron la Biblia, hermano. Y como esa idea fuera de base, hermano, hay tantas y tantas ideas sobre la palabra de Dios. Es que yo no creo en la Biblia porque la escribieron hombres, dijo una vez un fulano. La Biblia la escribieron hombres. Pues sí, hermano, fueron hombres, porque una vaca no sabe escribir, hermano. Pero la Biblia dice santos hombres de Dios. A ellos el Espíritu Santo les puso en su mente lo que ellos tenían que escribir. Ellos fueron inspirados o influenciados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. No se agarraron tampoco a lo loco, escribir, Pedro dijo, no, pues no tengo que hacer, voy a escribir. Pablo dijo, pues yo también no tengo nada. Bueno, no. Y vaya que escribieron solamente lo que Dios les permitió escribir. Y hay textos bíblicos donde yo puedo demostrarle que ellos querían seguir escribiendo, pero el Espíritu Santo dijo, no, hasta aquí vas a escribir, no vas a escribir más. Ojalá después tengamos tiempo para ver estos versículos. Entonces, hermanos, es importante que hagamos caso a lo que la Biblia dice, porque la Biblia, según Pedro, es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y es una de las razones de por qué ningún escritor bíblico se contradice, hermano. La Biblia es escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente, por 40 hombres. Entre ellos había reyes, campesinos, pescadores, no sé, diferentes profesiones, como Moisés, que era un universitario también, hermanos. Pero ninguno de ellos se contradice. Escriben de lo mismo, porque detrás de ellos está el autor de la Biblia. 40 hombres, 40 escritores, pero un solo autor, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Repetimos, bueno, no lo vamos a repetir ya. Vamos a cantar un himno en esta mañana. Ahí dejamos ese estudio bíblico. Y vamos a cantar, por favor, Isaac, himno número 30. Nos dirige ese hijo. Al Cristo vivo sirvo. Póngase de pie, hermano, por favor, para cantar este himno. Himno número 30, al Cristo vivo sirvo. Y cántele, hermano, cantamos al Cristo vivo. Comencemos, hermanos. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya.
llamó, muy cerca está. Fuerte, hermanos. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos en... Fuerte, hermanos. A Cristo el Rey cantad, la única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gracias a Dios por este hermoso himno. Amén, hermanos. Adoramos a un Cristo vivo. Amén. Un Cristo que no está muerto. Sí murió, pero al tercer día resucitó. Bueno, vamos a seguir adelante. Queremos escuchar el texto que aprendieron los intermedios en su clase con su hermano Daniel Beltrán. Hicieron una clase esta mañana, entonces queremos que se pongan de pie y nos digan el texto que aprendieron de memoria. Adelante. Otra vez. Bueno, está bien, hermano. Pueden sentarse. Ok. Falló un poquito el texto ahí. Jóvenes, a ver cómo andamos, jóvenes. 1, 2, 3. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del árbol. Salmo 118, 22. Correcto. Muy bien, a ver, hermanos adultos, nos ponemos de pie y repetimos el versículo. El versículo es Juan 5:39. Es el texto que estábamos aprendiendo en la mañana, temprano. Juan 5:39. Lo decimos a la cuenta de 3. 3, dije 3 ya. A la cuenta.